Cuentan los investigadores del origen de las palabras que la palabra sincero surge en la época de los antiguos griegos, cuando el escultor cometía el error al darle el golpe a la escultura que estaba esculpiendo y se le astillaba o rompía una parte de la escultura. Para no perder el mármol o el material con el que él estaba esculpiendo su escultura, entonces para disfrazarla le ponía cera. Y como la gente, los que daban a hacer las esculturas, ya habían caído en cuenta de que los escultores estaban engañando, entonces les preguntaban: ¿es sincera la escultura? Y de ahí entonces nace la palabra sincero o sincera, es decir, que no hay nada oculto o no se está fingiendo nada. Los héroes de la Biblia son retratados tal y como ellos fueron en su vida real. La Biblia nunca oculta las fallas de sus héroes. Por lo tanto, decimos que los héroes de la Biblia son ídolos con minúscula, pero ídolos con pies de barro. Todos tuvieron su lado débil, su lado humano, sus caídas y grandes caídas. Se dieron golpes terribles, cometiendo fallas, errores y pecados. Los héroes de la Biblia fueron personajes como tú o como yo. Quiero iniciar en la mañana de hoy una serie de 4 mensajes sobre el apóstol Pedro. Y hay tanto material, he dedicado las últimas 2 semanas para estudiar a fondo la vida de este personaje bíblico. Y he quedado sorprendido. No solamente se podrían predicar 4 sermones, sino muchos sobre este gran hombre. Pedro, primeramente, vamos a ver imágenes de él, retratos instantáneas de este personaje. Vamos a ver retratos de sus características, cómo era él y cuál era la visión de Jesucristo sobre él, qué quería Jesucristo formar en él. Vamos entonces también a ver sobre la negación de Pedro. Niega 3 veces y Pedro tiene una caída espiritual profunda. Negó al Señor y Jesús restauró espiritualmente a Pedro. Pedro llegó a creer que ya todo se había terminado y él estaba haciendo planes para regresar a su vida antigua, a olvidarse de la fe. Y el amor de Jesucristo por él lo levantó y lo restauró. Esa es una gran lección para nosotros. Y en tercer lugar, estaremos hablando de cómo se cumple en el día de Pentecostés esa promesa que le dio Jesucristo: y a ti te daré las llaves del reino. Y vemos a Pedro restaurado en su fe, predicando el primer sermón, inaugurando la era de la iglesia, en Hechos capítulo 2. Y lo vemos predicándole a Cornelio, el primer gentil, con su familia, que escucha el evangelio y se hace miembro de la iglesia del Señor. Y finalizaremos
echando un vistazo a las cartas que él escribió. Escribe 2 cartas, primera y segunda de Pedro. Y entonces vamos a ver cómo armamos un cuarto mensaje de esta serie que yo he titulado Una piedra frágil. En la mañana de hoy entonces vamos a tratar de responder la pregunta: ¿quién fue Pedro? El primer pasaje que encontramos está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 40 al 42. Y dice así, Juan 1, 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas. Esta es la palabra aramea para Pedro. Ahí entonces tenemos el primer encuentro de Jesucristo con este hombre. Dice, por lo tanto, vemos aquí que su nombre era Simón, que significa el que escucha. Era hijo de Juan, otras versiones dicen Jonás. Tenía un hermano, Andrés, quien fue el que primero conoció a Jesús. Y luego entonces vemos de que Pedro y Andrés, junto con un par de hermanos, Juan y Jacobo, eran socios de una pequeña compañía de botes de pesca. Eso lo dice la Escritura. Pedro era oriundo de Betsaida, pero la familia se mudó a Capernaum, 2 pueblos que estaban en la región de Galilea, a orillas del mar de Galilea. Pescar era todo lo que Pedro sabía hacer. El mar de Galilea era su mundo. Él era un marinero, un hombre acostumbrado al sol inclemente, pero también a levantarse muy de madrugada, a pasar el frío, a estar en la intemperie. Era un hombre acostumbrado a sentir la brisa del mar. Él sabía cómo navegar y dirigir su bote hacia donde podría haber peces. Era un hombre rudo. Sabía leer, ciertamente, y escribir, pero no tenía ninguna educación formal. Como dice en el libro de Hechos, él y los otros apóstoles eran personas del vulgo, de escasa formación intelectual. La Biblia dice que Pedro estaba casado. 2 veces se menciona de que él estaba casado. La primera vez, cuando Jesús llegó a la casa donde vivía Pedro, su suegra, dice la Biblia, la suegra de Pedro estaba enferma y el Señor la sanó e inmediatamente ella les sirvió. Y la segunda vez es cuando el apóstol Pablo, defendiendo su ministerio, dice: ¿acaso no tengo derecho yo también de hacer esto? Y sabemos que Pablo era soltero, pero dice Pablo: Pedro lleva consigo a su esposa a los viajes misioneros. 2 veces entonces el apóstol Pedro es mencionado en la Biblia
como un hombre casado. Entonces, la primera vez, ya leímos el texto de Juan capítulo 1 en el versículo 40 al 42. La primera vez que se cruzaron las miradas entre Jesucristo y Pedro, el Señor dice, lo miró fijamente y le dijo: tú eres Simón, tú serás llamado Cefas, piedra. Noten esto. De su nombre original, Simón, el Señor le cambia a Pedro, en griego, Cefas, en arameo. Tú serás llamado Pedro, tú serás una piedra. Pero nosotros sabemos que al inicio, cuando Pedro inicia su caminar con Cristo, era todo menos una piedra. Ahora, si era una piedra resquebrajada, llena de grietas, una piedra frágil. No era una piedra sólida. Jesús dice: tú serás llamado Pedro. Lo que él está viendo allí es lo que va a convertir a Pedro, la formación, el carácter. ¿Quién llegaría a ser él en manos de Jesús? Una piedra. Pero eso tomaría mucho tiempo para que Pedro llegara a constituirse una piedra. Equivocadamente el catolicismo dice que Pedro fue el primer papa. Es una enseñanza falsa, porque la iglesia solo tiene una cabeza, tanto en el cielo como en la tierra, y es Jesucristo. Pedro definitivamente fue un gran líder y fue el que encabezó la obra misionera en el mundo judío. Así como Pablo dirigió la evangelización a los no judíos, a los gentiles, Pedro fue realmente un instrumento sobresaliente de Dios en la evangelización del mundo judío. Pero la Biblia nos dice que Pedro era un hombre de carácter impulsivo, actuaba alocadamente sin pensar muchas veces las consecuencias de sus decisiones, hablaba, expresaba con humildad y sencillez, siendo genuino, y decía cosas que muchas veces no tenían sentido. Hablaba sin pensar. Pero Pedro era un hombre honesto, sincero. No había fingimiento en su caminar con Cristo. Tenemos otro texto que quiero leer, es Mateo capítulo 17, versículo 1 al 4. Este es el pasaje conocido como la transfiguración. Jesucristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a ellos tres, y subió a un monte, y delante de ellos se transformó. Dice la Escritura, Mateo 17, dice así, versículo 1 al 4. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Noten esto. Es una imagen ciertamente que a cualquiera de nosotros nos habría llenado de espanto, de miedo.
Nosotros leemos fácilmente este episodio de la vida de Jesús y estamos quizás familiarizados con esta historia, pero imaginémonos que estamos allí y que todo es normal, el sol, el color de la luz, todo es normal, pero que en un instante todo cambia. Hay una nube que se posa, pero no es una nube natural, es algo sobrenatural. Hay un color en la luz que nunca, jamás hemos visto. No es la luz del sol. Hay una quietud sobrenatural. Y de repente Jesús se transforma, ya no tiene un cuerpo humano, sino que Él brilla. Y se aparecen dos personajes. Y yo no sé cómo ellos, tal vez en ese momento no sabían exactamente quiénes eran, tal vez lo dedujeron, pero resultan que era Moisés y el profeta Elías hablando con Jesús. Y entonces aquí vemos a nuestro personaje de estudio de este mensaje, Pedro, que en medio del miedo, del espanto, de lo que sentía, cualquiera que fuese ese sentimiento, en realidad solo él lo puede describir. Nosotros solo podemos imaginarnos. Y él dijo: Señor, no descendamos, quedémonos a vivir aquí. Esto es tan bello, esta paz sobrenatural. Esto es algo que nunca lo he experimentado. Esto es hermoso, esto es el cielo. Quedémonos aquí. Vamos a construir 3 enramadas y nos vamos a quedar aquí. Pero ese no era el plan de Jesús. Esa era solo un instante. Y tiene sus propósitos teológicos, que este no es el tema de hoy. Solamente estamos viendo la reacción de Pedro. Dice cosas que no tienen sentido. Está expresando algo que no es el plan de Dios. Es lo que él siente en ese momento. Ese es el apóstol Pedro. Luego, en el Evangelio de Mateo capítulo 14, lean conmigo versículos 25 al 30, otra instantánea, otra fotografía que nos presenta un momento particular y que relata y describe a Pedro. Mateo capítulo 14, versículos 25 al 30. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y aquí viene nuestro personaje de estudio de esta mañana. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Otra instantánea. Entonces estamos viendo cómo era Pedro, su carácter, su forma de ser. En los evangelios narran solamente 2 tormentas que ocurren en estos 3 años de ministerio de Jesús, cuando andaba con sus discípulos en el mar de Galilea. La otra esta es una, porque había una tormenta, los discípulos estaban agotados y este momento creo que eran las 3 de la mañana o 4 de la mañana. En este momento.
Los discípulos se habían ido. Jesús les dijo: váyanse, yo los alcanzo. Entraron a la barca y comenzaron a remar al otro lado del mar de Galilea. Y estaban agotados de tanto remar por el viento, iban contra el viento y la tempestad se desata. Y en medio de toda esa circunstancia ven a Jesús caminar sobre el agua. Y entonces notamos aquí a Pedro: si eres tú, permíteme que yo vaya hacia ti. Ven, le dice Jesús. Sale de la barca y dio yo no sé cuántos pasos, la Biblia no lo dice. ¿Qué dice la Biblia aquí en el pasaje? ¿Qué hizo Pedro? Caminó. Yo no quisiera imaginarme cómo fue ese momento. Pedro sale de la barca. ¿Tenía miedo nuestro personaje? ¿Estaría temblando? Sale con una resolución, no lo pensó. Él era impulsivo y comienza a caminar. Va dando pasos, pero dice que el viento estaba soplando de una manera extraordinaria. Quizás trastabilló, quizás un viento fuerte lo movió, y su fe empezó a debilitarse. Inmediatamente se empezó a hundir y clamó. Ese es Pedro. Quisiera pensar de nosotros. ¿Cuántas veces cuando estamos reunidos con nuestros hermanos y estamos compartiendo la palabra de Dios y estamos cantando y estamos adorando a Dios? Qué hermoso. Quisiera quedarme aquí. Yo no quiero ir. Quizás en mi casa tengo problemas y discusiones tantas, continuas. Quiero quedarme aquí. Tengo tantas dificultades en mi vida. Me quiero quedar aquí. U otras veces salimos con fuego espiritual de aquí. La palabra de Dios fue tan clara y Dios nos tocó y nos habló con claridad. Y decimos: ahora sí voy a triunfar en la vida cristiana. Voy a caminar sobre el agua con la ayuda del Señor. Pero de repente nos volvemos a hundir en nuestras dificultades. Nuestra fe otra vez se debilita. Todo era tan claro, todo era tan fuerte en ese instante, pero después volví a mi vieja forma de ser. Volví a reaccionar como reacciono. Volví a herir a los demás. Volví a actuar como no debo actuar. Ese es Pedro. Otro texto, Mateo capítulo 16, versículos 15 y 16. Estamos viendo instantáneas, pasajes donde nos retratan a Pedro y vemos el corazón de Pedro. Mateo capítulo 16, versículos 15 y 16. Un día el Señor preguntó a sus discípulos qué definición tenían de Él. Porque Él preguntó: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Unos dicen que eres Elías, el profeta que ha de venir. Y dieron diferentes versiones de lo que la gente pensaba de Jesús. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y dice el texto bíblico en el versículo 16, Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué notan aquí? Noten,
Fíjense, él no dijo creemos, pensamos, opinamos. Él no habla por los demás, él habla por sí mismo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es Pedro. Él expresa su fe, una fe genuina. Sí, es un hombre de carácter impulsivo, sí pierde la fe, se hunde, pero es un hombre de convicción. Podemos señalar y mencionar cosas negativas de él, pero nunca podemos decir que él era un hipócrita en su fe. Era un hombre de convicción. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Ese es Pedro. Él era un hombre honesto, sencillo. Juan capítulo 18 nos da una instantánea que esta fotografía salió en la crítica o en el diario Hoy de Jerusalén. Esta fotografía, Juan capítulo 18, versículos 10 y 11. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelva esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Noten esto entonces. Aquí, cuando Jesús está siendo apresado, esa noche terrible en el Getsemaní, llega Judas con una turba, con palos y espadas, y van a apresar en ese momento. Pedro andaba a su espada. Es decir, en los días de hoy, si viviéramos ahora, si Pedro estuviera ahora, ¿qué andaría Pedro? Una pistola. Y sacó su espada, dice la Biblia, en un momento, en un instante, en una reacción para defender a su maestro. Pero por ahí estaba oyendo a un predicador que decía, pero parece que no era muy diestro con la espada, porque él intentó cortarle la cabeza a Malco y no tenía puntería, le cortó la oreja nada más. Pero ese es Pedro. Ese es el apóstol Pedro. Lean conmigo otro texto, por favor. Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1. Y vamos a leer hasta el 11. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador.
es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Aquí empieza entonces Pedro. Noten esto. Pedro tiene ese encuentro con Cristo. Pedro es un hombre honesto, sincero, y ve que tiene ante él al Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Jesucristo. Y ante ese milagro de la pesca milagrosa, el apóstol Pedro no duda en reconocer a Jesús y reconocer quién era él. Noten esto: apártate de mí, Señor, soy pecador. Reconoce quién es, reconoce su necesidad de Dios. Soy pecador. Desde hoy serás pescador de hombres. Dejándolo todo, siguió. Para Pedro, ser discípulo de Jesús significó dejar el negocio de pesca y concentrarse a seguir a Jesús. Y empezaba así un largo caminar con Cristo. Pedro, entonces, hemos visto, era de carácter impulsivo, agresivo, de fe débil, sin preparación académica, pero al mismo tiempo era sincero, sencillo, honesto, humilde. Cometió errores, tuvo fracasos espirituales, fue derribado por el enemigo y hasta llegó a considerar abandonar la fe, pero Cristo lo restauró. Lean conmigo Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, versículos 67 al 71. Lean conmigo entonces desde el 66. Juan 6, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Fíjense, Jesús habló en qué consistía seguirlo a él. Habló con claridad qué significaba seguir a Cristo. Y cuando muchos oyeron esto, dijeron: esta palabra es dura, y dejaron el camino. Abandonaron a Jesús. Y ahí fue entonces cuando Jesús les lanza ese reto a sus discípulos: ¿también se quieren ir ustedes? Porque vemos que Jesús nunca está rogando ni suplicando a la gente que lo sigan. Él quiere que lo sigan por amor y convicción propia, por una decisión voluntaria de cada uno de ellos. ¿Acaso se quieren ir también ustedes?, les dijo.
Y vemos aquí la respuesta de Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Vemos la convicción de Pedro. Y Jesús dice: ¿no los he elegido a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo? Miren, un diablo entre los 12 discípulos. Un diablo estuvo noche y día, acompañó al maestro, vio los milagros, escuchó los sermones, compartió, comió. Un diablo estuvo entre los 12. Pero vemos a Pedro, no un hombre perfecto, un discípulo humano, que fue sincero, sencillo, no tuvo miedo a equivocarse, se equivocó, cometió fallas, su fe era débil, pero era honesto y sincero. No era un mentiroso, porque diablo es ser mentiroso. Yo quisiera que entre nosotros hubiera aquí muchos Pedros, pero que no haya alguien que sea un diablo.